Bueno, continuamos con lenguaje algebraico. La cuestión es que yo voy a seguir poniendo oraciones de manera que cada una de estas oraciones se traduzca al lenguaje algebraico. Voy a hacer estas 5, voy a hacer 10 y voy a dejar al final oraciones para que ustedes hagan un repaso de lo que ya vimos. Lo que sí les aconsejaba en el video anterior era que a las primeras oraciones que escribí las pusieran en una hojita de manera que los ayude a ustedes a desarrollar este tipo, porque cada vez se van a ir dificultando un poquito más, solo que hay que prestar atención al leerlas. Siempre que ustedes lean una situación problemática, porque esto es muy parecido, tenemos la costumbre de leerlo en forma de corrido, sobre todo cuando es una situación problemática. ¿Y qué pasa cuando yo la leo de corrido? No interpreto el enunciado y no sé tampoco qué operación me está pidiendo que yo realice. Por lo tanto, los invito a que a estas oraciones se las lea con tranquilidad, ¿sí? Y sobre todo que le haga una doble o tercera lectura de cada una de las oraciones para ver qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. Vamos a desarrollar la primera. La primera dice, el doble de la suma de dos números. Fíjense que esta oración ya la habíamos visto en el video anterior. La suma de dos números, dice. Entonces yo ya sé que tengo que sumar dos números. Voy a elegir en este caso a X y a Y. Tengo que sumar dos números. X más Y. Pero me dice que es el doble de esa suma, ¿sí? Y ahí tengo que tener mucho cuidado porque cuando me dice el doble de esa suma, yo tendré que encerrar entre paréntesis esos números. Y recordemos que la palabra doble me hacía referencia al número 2. Por lo tanto, quiere decir que la expresión o la operación suma va a estar multiplicada por el 2. Tengan cuidado con este tipo de oraciones que por ahí este lenguaje es muy... nos suele prestar a confusión porque muchas veces podemos escribir esto. Y es totalmente diferente esta expresión. Tengan cuidado porque acá la forma en la que se leería esta sería la suma entre el doble de un número y otro, que suena muy diferente a lo que yo tengo escrito o arriba. O sería el doble de un número sumado a otro número. Fíjense que se escucha diferente porque me está haciendo una interpretación diferente de eso. O sea que esto no tendría que hacerlo, ¿sí? Y realmente esta sería la expresión correcta que corresponde a dicho lenguaje algebraico. La segunda dice el triple de la diferencia de dos números. Fíjense que tenemos la diferencia de dos números. Quiere decir que hay una resta entre dos números que desconocemos. Todo esto, lo que estamos haciendo ahora, es solamente interpretarlo al lenguaje algebraico. No estoy resolviendo nada. La diferencia, recordemos que la palabra diferencia venía de la operación de la resta, entonces por lo tanto va a ser una resta entre dos números. Y me dice el triple de esa diferencia, por lo tanto lo vamos a encerrar entre paréntesis y la palabra triple me hacía referencia al número 3. Entonces quedaría 3 por la operación que tengo dentro, que sería la resta o la diferencia de los dos números. La suma de tres números, cualquiera. X más Y más Z. Y ahí tengo ya la suma de tres números, cualquiera. Recuerden que las letras están representando cualquier valor numérico. Vamos a la cuarta. Un número aumentado en 3. Cuando me dice la palabra número, recuerden que yo automáticamente en mi cabecita sé que es un número que no conozco. Entonces, al número que no conozco lo represento automáticamente con una letra. Yo estoy aplicando acá la X y la Y, pero ustedes pueden aplicar cualquier letra del alfabeto. Entonces dice, un número aumentado en 3. La palabra aumentado quiere decir que la estoy sumando, ¿sí? Ahí vemos otra palabra, otro sinónimo que me lleva a la operación suma. En las oraciones o en el lenguaje algebraico no siempre suele estar expreso, el número puede estar escrito, ¿sí? O directamente puesto el número, como en este ejemplo. Y dice un número disminuido. Esta es otra palabra que le podemos agregar como sinónimo que me hace referencia a la operación resta.
Quiere decir que a un número se le ha disminuido 5 unidades. Vamos a ver 5 más y de ahí les voy a alargar la lista para que ustedes las hagan. Eso quiere decir que cuando les escriba los otros 5, los haga yo, ustedes automáticamente van a pausar y van a desarrollar el resto de los ejercicios. Bueno, acá hay 6 ejercicios más. Fíjense que cada vez se va acomplejizándose más el lenguaje algebraico, de manera que puedo tomar una oración que les expliqué en el primer video con una oración de hace rato, componerlas a ambas para que resulte más complicado, pero aún así tengan en cuenta lo que les dije en un principio, que hagan la comprensión de ese lenguaje algebraico para saber qué es lo que les está pidiendo. No es solamente de leer y mandarse a hacer el ejercicio. Vamos con la primera. La diferencia entre un número y 8. Vamos a recordar que la palabra diferencia me hacía hincapié a la operación de resta. Entonces sé que va a haber una resta entre un número y 8. Ojo y tengan mucho cuidado, paréntesis voy a hacer acá, no es 8 menos x. Para que se diera 8 menos x tendría que decir la diferencia entre 8 y un número. ¿Sí? Tengan mucho cuidado ahí porque no suele parecer lo mismo, pero no. Sería esto, en el caso, esta es la que no correspondería, esta sí. El doble del producto de dos números. Recordemos que el doble me hacía referencia a la palabra 2 y el producto de dos números era cuando se multiplicaban dos números, es decir, x por y, y el doble sería 2 por x y por y, el doble del producto de dos números. Vamos con el tercero, el triple del cociente, me olvidé de la L, del cociente de tres números, ¿sí? El triple del cociente de tres números. Triple, recordemos, me hacía referencia al número 3 y triple era una multiplicación. Entonces, dice el del cociente de tres números. Bueno, acá suena medio confuso, ¿sí? Pero tendría que ser en realidad, o no sé si yo lo copié mal, pero acá sería el cociente de dos números. Entonces lo voy a expresar. Recordemos que el cociente de dos números era una división, la palabra cociente. Entonces esto va a quedar así. X sobre y, yo ya siempre lo voy a expresar como fracción. Y el triple iría adelante. El triple del cociente de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. Dice, vamos acá. Porque esta es la oración que ya la veníamos viendo anteriormente, la suma de dos números. Vamos a poner la suma de dos números. En este caso yo voy a elegir XY. Voy a tratar de dirigirme a todos los videos con XY. Ustedes lo pueden hacer con A más B, con C más D, con E más Z, con, no sé, W más B corta, la letra que ustedes quieran. El cuadrado de la suma, dice. O sea que recordemos que el cuadrado me hace referencia a la operación de potencia. Entonces eso me indica que me está pidiendo el cuadrado de esa suma. ¿Sí? Tengan mucho cuidado porque más adelante en esta oración vamos a ver cómo se diferencia con esta. El cuadrado de la diferencia de dos números. Sabemos que la diferencia de dos números me hace hincapié a una resta entre dos números. Entonces vamos a poner x menos y como me pide el cuadrado, sería elevando a esa operación elevado al cuadrado. ¿Qué pasaría si dijera, escúchame a mí, qué pasaría si ahí dijera el cubo? Entonces esto estaría elevado a la potencia 3. Y acá dice la suma, fíjense, del cuadrado de dos números. Parece un trabalengua. Hay una suma, sí, hay una suma. Pero dice del cuadrado de dos números. ¿Qué quiere decir? Que hay dos números que están elevados particularmente por separado, elevados al cuadrado. Esta oración y esta suelen
por ahí sonar de maneras iguales, pero me interpretan cosas diferentes. Porque acá me dice el cuadrado de la suma de dos números, ¿sí? Y acá me dice que hay una suma del cuadrado de dos números, o sea que me está haciendo la diferencia de que ambos números están por separados y ambos números están elevados al cuadrado. ¿Qué hubiese pasado si acá decía la suma de la diferencia? Pongamos y lo leamos con la palabra de abajo. La diferencia del cuadrado de dos números. Si fuera la diferencia, sería x menos y ambos elevados al cuadrado. Pueden llegar a sonar de maneras iguales también las últimas tres expresiones, pero no tienen nada diferente. Ahora sí, les voy a dejar una lista. Van a pausar el video y van a ver la lista para que ustedes puedan realizar los ejercicios y después me los realizan para que yo se los corrija. Bueno, me estaba olvidando de algunos lenguajes algebraicos, así que ahora se los explico porque no ya sé qué cosa que se encuentren en el listado que le ibas a dejar y no iban a saber cómo hacer. Así que les voy a seguir resolviendo esto para que vayan teniendo en cuenta. Fíjense que se va poniendo un poquito más dificultoso y vamos a empezar también a observar que van a salir más sinónimos que me van a generar una suma, una resta, una multiplicación, una división. Bueno, fíjense que primero dice el sucesor de un número. Recordemos que cuando me refiero a un número, ya me estoy imaginando que ese número me va a representar una letra. Cualquier letra que ustedes elijan. El sucesor de un número. Si vamos a un número, ustedes pueden observar que si yo tengo 5, ¿sí? El sucesor de ese 5 que le sigue sería el 6. Es decir, que para llegar del 5 al 6, yo lo que hice fue sumarle 1. Eso es lo que quiere el sucesor. Que debo sumarle 1 a este número que yo desconozco. Entonces acá me quedaría x más 1. El antecesor de un número, vamos al mismo ejemplo, si yo tomo 5, el antecesor es 4. Para yo poder convertirlo a 5 en 4, seguramente le he restado 1. Quiere decir que el antecesor es el número que se encuentra atrás, por lo tanto el antecesor es como que me estaría generando una resta de restarle un valor a ese número que desconozco. O sea que esta expresión quedaría x menos 1. Dos números consecutivos. La palabra consecutivo quiere decir que esos números están siguiendo. Es decir, vamos a poner acá. Si yo tengo el 1, al número lo consecuta el 2, al 2 lo consecuta el 3 y así sucesivamente encontramos varios números consecutivos. Dos números consecutivos me están pidiendo. El primer número consecutivo que yo puedo encontrar, recordemos que la palabra número ya me hace referencia a una letra. Es la X. ¿Sí? ¿Quién le consecute? Bueno, fíjense que yo para irme del 1 al 2 sumé 1. Luego para irme del 2 al 3 también sumo 1. Entonces, si X es el primer valor, el que le consecute, ¿sí? Sería X más 1. Y el que lo va a consecutir ese sería X más 2 y así sucesivamente. Tres números consecutivos. Bueno, ya se los puse. ¿Sí? El primero es x, el que lo sigue sería x más 1. ¿Por qué le sumo 1? Porque es el valor que le voy sumando 1. Y acá, ¿de dónde sale el 2? De sumar x al x más 1, le sumo más 1. Y en realidad esto se convierte nada más y nada menos que en x más 2 porque realizo la suma de los dos valores numéricos. Entonces ahí tengo un valor consecutivo, el segundo valor consecutivo y el tercer valor consecutivo. Un número par. Para que todo un número se haga par, ¿sí? Se tiene que multiplicar por 2. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 7 y lo multiplico por 2, se va a dar 14. Si yo tengo 5 y multiplico por 2, se va a dar 10. Siempre me va a generar un número par. Por lo tanto, quiere decir que ese número, al 2, lo estoy multiplicando por un número cualquiera. Y la expresión 2x es lo que me representaría a un número par. El número impar. El número impar suele darse muchas veces ya como base al número par y a esto le debo restar 1 o también se puede expresar como 2x
más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al 14 le sumo 1, lo vuelvo a hacer impar, ¿sí? Y que si yo le resto 1 al 10, me queda 9. Es decir, el número par, perdón, está representado por 2x, y si yo le resto 1 o le sumo 1, me estaría dando como resultado un número impar, y ya serían estas las expresiones, cualquiera de las dos, lo que me representaría un número impar cualquiera. Tres números pares consecutivos. ¿Cómo hago yo para saber qué números son pares? Y acá sí voy a hacer un paréntesis, me voy a borrar un poco la pizarra y me voy a detener acá para poder explicar. Bueno, ahora sí los llevé para arriba para que podamos ver. Fíjense que arriba marqué cómo se representa un número par, es la expresión 2x, y el número impar es la expresión 2x menos 1 o 2x más 1. Recuerden que estoy utilizando la letra yo particularmente en x, pero ustedes pueden utilizar otra letra, no sé, acá puede ser 2a, 2z, 2c, lo mismo acá, ¿no? 2a menos 1, 2a más 1, ya depende de la letra que ustedes quieran aplicarle. Voy a tener en cuenta estas expresiones para poder realizar el tipo de oración que tenemos abajo. Tres números pares consecutivos. Yo ya conozco un par y sé que es el 2x. Me faltarían los otros dos números. Fíjense que acá también le puedo decir la suma de tres números pares, ¿ok? Entonces, si es la suma de tres números pares, yo estaría poniendo más. Me falta un tercer par y me falta, perdón, un segundo y un tercer par. ¿Cómo hago yo? Primer número par, no sé, 50. El número par que le sigue a 50 sería 52. Y el otro que le sigue a 52 sería 54. No se ve, 54. Vamos a correr. ¿Cómo hago yo para llegar del 50 al 52? Y seguramente, si me doy cuenta, le sumé al 50 dos valores. Entonces, este 2 que yo le estoy sumando, hagamos de cuenta que 50 es 2x. Yo tengo que representar el segundo número par. En este caso va a ser la misma, pero le voy a agregar 2. ¿Qué hice yo para esta expresión del 52 al 54? También le sumé 2. ¿Cómo encuentro la tercera expresión de número par? Sé que la primera expresión es la que no va a cambiar, que es 2x. Y acá yo tengo a este más 2, le voy a agregar este 2. Entonces, la expresión correcta para esto sería 2x más 4. Estoy sumando estos dos valores. Entonces ya tengo el primer número par, el segundo número par, el tercer número par. Si ustedes observan, fíjense que mi número par acá vale a 0. Después 2, después 4, después ¿quién va a ser? 6, después 8. O sea que si yo tuviera que agregar un cuarto número par, en este caso sería 2x más 6, o 2x más 8, 2x más 10, y así sucesivamente, porque se va a ir sumando. A este se le vas a tener que sumar 2, luego a este le vas a tener que sumar 2, y así. Lo que no cambia es la primera. Ahora dice dos números impares consecutivos. Esto quiere decir que van uno detrás del otro. Para que 51 tenga su impar consecutivo, yo estaría hablando del número 53, y de 53 estaría hablando del número 55. ¿Cómo hice yo que de 51 vaya a 53? Le sumé dos números. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la expresión básica? Puedo utilizar cualquiera de las dos. Mayormente se utiliza la del signo menor, la de la resta. Ese es mi primer número impar. ¿Cómo hago yo para observar? Puede ser que acá diga la suma de dos números impares consecutivos. Entonces yo sé que hay una suma. ¿Cómo hago ahora? Para obtener el segundo número par, porque este es el primero, tengo que obtener el segundo. Entonces lo que voy a hacer es al primero sumarle los dos que me permitió llegar al segundo número impar. Esto no es nada más y nada menos que 2x, y tengan cuidado cuando realicen esta operación porque uno es negativo y el otro es positivo. Me va a quedar
más 1. O sea, 2x menos 1, 2x más 1 y así sucesivamente también se va dando en el caso de que me pida el sucesor de este o el consecutivo de este. Bueno, sería 2x más 1, porque ya tendría que agarrarlo con este, y yo sé que del 53 al 55 son más 2. Entonces se va a dar 2x más 3. Fíjense que va de menos 1, 3, entonces el siguiente va a ser 5, el siguiente va a ser 7, es decir, va a quedar 2x más 5, porque yo a este 3 le voy a sumar 2, y luego a este 5 también le voy a sumar 2, y ahí va a quedar 2x más 7, y así sucesivamente. O sea que cada vez que me pidan consecutivos pares, en los pares le voy a aumentar de 2 en 2, que van a ser números pares, lo que vayan al final, y en los impares se va a dar la casualidad de que también vayan números impares. Bueno, esto es lo que les va a ayudar a realizar los ejercicios que les voy a poner a continuación, y para terminar con el lenguaje algebraico. Esto es solamente lenguaje algebraico, para que ustedes puedan interpretar una oración y hacer volcarlo a símbolos o a números. Y luego vamos a aprender cómo se resuelve, que es más fácil porque ya saben resolver una ecuación de los videos anteriores.